Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hola queridos hermanos, estamos hoy a viernes 21 de agosto, celebramos a San Pío X Papa y vamos a escuchar el Santo Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40. Dice así: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues hoy celebramos a este Papa, San Pío X, quien nació en la aldea de Ries, región Véneta, Italia, en 1835. Primero ejerció santamente como presbítero, más tarde como obispo de Mantua y luego patriarca de Venecia. Fue elegido papa en 1903, adoptó como lema restaurarlo todo en Cristo, consigna por la que trabajó intensamente con sencillez de espíritu, pobreza y fortaleza, dando así un nuevo impulso a la vida de la Iglesia. Murió el 20 de agosto de 1914. Hoy ciertamente lo recordamos y bueno, pues él en esta breve biografía que nos explica un poquito acerca de su vida, bueno, pues también algo que no aparece dentro de esta biografía pequeñita que nos pone el misal, es algo importante que considero que es bastante importante, que él combatió de una forma muy intensa una herejía que estaba muy fuerte en aquel entonces y que todavía sigue fuerte y que ha mutado de una forma distinta, ¿no? O sea, como que se ha ido cambiando o ha tomado otra forma en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que es un subjetivismo y un relativismo. Recordemos que ya el Papa Benedicto XVI también ha denunciado la dictadura del relativismo, ¿no? Y bueno, todas estas herejías que son mentiras, que son errores que se han expresado públicamente por parte de miembros de la Iglesia y que tristemente han sido en ocasiones o varias veces pastores, y que se han mantenido en esas herejías, en esos errores de una forma constante, y que cuando se les ha dicho que son errores incluso se han seguido manteniendo. Por eso han llegado a ser herejías, ¿no? Porque van en contra de la verdad revelada por parte de quienes deberían predicarla, por parte de quienes deberían predicar la verdad, y en vez de eso están predicando errores, ¿no? Entonces cada vez son más sutiles, cada vez son más ambiguos, cada vez son más difíciles de interpretar. Entonces, bueno, para que podamos conocer un poquito más acerca del modernismo, les sugiero que investiguen leyendo la encíclica del Papa Pío X, que celebramos hoy, que se llama Pascendi, ¿no? O Pascendi.
y pues investiguemos más acerca de lo que es el modernismo. También un padre que está hablando bastante de él, en contra de él, claro, denunciándolo, es el padre Santiago Martín. Pueden también buscar en YouTube qué es el modernismo, explicado por el padre Santiago Martín. ¿Para qué? Para que descubramos el veneno del demonio que está infiltrado tristemente en... Puede ser, quizá muchas veces sin mala intención, pero a veces ese veneno lo podemos tragar sin darnos cuenta en alguna predicación de algún hermano sacerdote, de algún hermano laico formado en teología, pero una teología que se ha separado del magisterio, que se ha separado de la revelación de Dios, y entonces poder estar tragando ese veneno, ¿no? que nos lleva al error, a la mentira, y nos extravía y nos aleja de la verdad. Es pues bueno conocer un poco más acerca de esto para poder distinguir entre la verdad y la mentira, que hoy en día se disfraza muy hábilmente para hacernos creer que es verdad. El demonio, su máxima victoria es pasar inadvertido, esconderse y entonces hacer así más daño. Bueno, hoy escuchamos este evangelio en el cual Jesús es preguntado, es interrogado por un fariseo acerca que era un doctor de la ley, era un hombre estudioso en la Sagrada Escritura. Le pregunta para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y entonces Jesús sintetiza todos los mandamientos en estos dos. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, si no me equivoco, el cual inicia diciendo incluso: escucha, oh Israel, el Señor es el único Señor, es el único Dios, y ya después con lo demás. Y el segundo mandamiento, pues dice Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya en esos dos se resumen la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, ¿no? Para poder profundizar un poquito más acerca de los mandamientos, les sugiero que vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí nos los explica muy bien. Y los 10 mandamientos que los explica en la segunda sección del Catecismo, que nos habla precisamente de los 10 mandamientos, los 10 los separa en dos grupos. Los primeros 3 mandamientos pertenecen a amar a Dios sobre todas las cosas, y los otros 7 pertenecen a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues hay que recordar que ha sido Dios el que nos ha amado primero. Él es el que nos ha amado primero. Y como respuesta de gratitud a ese amor, Él espera que nosotros le amemos también a Él primero, sobre todas las cosas. Que sea Él el centro de nuestra vida, el valor más grande de la jerarquía de nuestros valores, y todos los demás bienes y valores subordinados a este valor máximo que es Dios. Ese es el amor cristiano católico. Es un amor de gratitud a Dios que me amó primero, amarlo a Él primero por sobre todas las cosas, y como fruto de ese amor sincero a Dios, amar al prójimo como a mí mismo, y más aún como Cristo me amó, como Cristo nos ha amado. Hay que tener cuidado en este amor a Dios sobre todas las cosas. Hay que tener cuidado de la idolatría, de poner a una criatura en el lugar que a Dios le corresponde, cualquier criatura que sea, cualquiera, desde el celular, desde la camioneta nueva, desde la casa, desde la tele,
o puede ser también la esposa, el esposo, el hijo, la novia, el novio, etcétera, ¿no? O sea, cualquier criatura que la pongamos en el lugar de Dios se convierte en un ídolo, y eso jamás nos hará felices, ¿no? Jamás. O sea, Dios tiene que estar en el centro, y ya después, por amor a Dios, amar a los demás, o sea, pero jamás poner una criatura en el lugar que a Dios le corresponde. Eso jamás nos va a hacer felices. Tristemente, varias veces sucede como una mamá que ha endiosado a su hijo. Cuando el hijo crece, se hace licenciado, etcétera, se olvida de la mamá y ahí la deja, ¿no? Y la pobre madre se deprime y vive una vida de terrible, ¿no? Y bueno, pero hay otras que han logrado superar eso y con fe en Dios lo han puesto a Él en primer lugar, y sin dejar de amar a sus hijos, que muchas veces tristemente son ingratos y no saben, o podemos llegar a olvidar el amor que Dios nos dio a través de nuestros padres, pues dejarlos a la buena de Dios, como decimos, ¿no? Y entonces, bueno, pero hay mamás o papás que han logrado superar eso y sin rencores, sin resentimientos, siguen adelante sus vidas, ¿no? Y aceptan el poquito amor que les puedan dar, ¿no? ¿Por qué? Porque pusieron a Dios en el centro de su vida, en el centro, y ya lo demás gira en torno a Él, ¿no? Hay otros pecados terribles contra el primer mandamiento, como la magia, la superstición, la brujería. Ahorita terriblemente se ha infiltrado este culto a la satánica muerte. Muchísimo cuidado con todas esas cosas, ¿no? Y bueno, otros pecados: la ingratitud a Dios, el olvido a Dios, la falta de oración. Y bueno, y respecto al prójimo, pues todos los demás, los otros 7 mandamientos. Pero jamás debemos tratar como un objeto al prójimo, porque el prójimo no es un objeto, no es un medio para que yo alcance un fin. Las personas son un fin en sí mismo. No podemos tratarlos como cosas para obtener lo que queremos, y eso, tristemente, en eso caemos tantas veces. Como vivimos un narcisismo en el que a veces nos tenemos a nosotros como el centro de nuestra vida, y yo, y después yo, y al final yo, un egoísmo desenfrenado, pues entonces todo lo demás lo podemos tratar como los objetos que nos sirven para alcanzar nuestros caprichos. Entonces hay que tener mucho cuidado y volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida, su palabra en el centro de nuestro corazón, y por amor a Dios y en agradecimiento a Él, amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. Que Dios pues se digne darnos esa gracia. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.